reflexionemos sobre lo que todos, especialmente los que estamos más cerca, debemos conocer y tener presente antes de partir. Los científicos no aceptan a los que pensamos fuera de lo medible. Lo que ocurre es que la realidad fuera de lo medible es mucho más grande de lo que se puede deducir al rango de las matemáticas. En cuanto al universo, los científicos no ven ni piensan, más allá del modelo de la constante cosmológica lambda CDM, es decir, del Big Bang y de la radiación del fondo de microondas. Veamos un ejemplo de lo mencionado. Las fuerzas fundamentales de la naturaleza son, la gravedad que atrae objetos con masa entre sí, el electromagnetismo que abarca a las fuerzas eléctricas y magnéticas, la fuerza nuclear fuerte, que mantiene unidas a las partículas en el núcleo atómico, y la fuerza nuclear débil, responsable de ciertos tipos de desintegración radiactiva. Estas fuerzas son esenciales para entender cómo interactúa la materia y la energía en el universo. Se observa, pues, que todas las formas de energía se liberan en unidades discretas o paquetes llamados cuantos, partículas subatómicas que, con esta propiedad pueden pertenecer a dos tipos distintos, fermiones o bosones. Los bosones son las partículas fundamentales, responsables de conformar la realidad como la conocemos, el fotón media la fuerza del electromagnetismo, el gluón media la fuerza nuclear fuerte, y los bosones WZ median la fuerza nuclear débil. Los iones son los bloques constructores de la materia y se distinguen de los bosones en que forman la materia, mientras que los bosones transmiten las fuerzas fundamentales entre las partículas. De acuerdo, pero, ¿y la gravedad? La ciencia admite la existencia predominante de la energía oscura 68.3% del universo, sobre la materia oscura 26.8% y materia bariónica 4.9%. La energía oscura, todo lo envuelve, no digo que lo atraviesa, pero la materia oscura atraviesa la materia bariónica y en forma de neutrinos que provienen del Sol, atraviesan a los seres humanos, permanentemente. La ciencia también admite la existencia del gravitón, cuanto de la gravedad, solo que no lo ubican. Entonces viene el dilema, la relación entre materia oscura y energía oscura es uno de los grandes misterios de la cosmología moderna. Según el modelo estándar, lambda CDM, no hay interacción directa entre ellas, pero veamos qué excepciones podrían existir y por qué. La ciencia sostiene que la materia oscura solo interactúa gravitacionalmente, no emite, no absorbe, ni refleja luz, es la estructura que agrupa galaxias y cúmulos mediante su gravedad. La energía oscura, lambda, es una propiedad del espacio vacío que acelera la expansión del universo, no interactúa con nada, ni siquiera consigo misma. Sin embargo, en las teorías de la gravedad modificada, algunas alternativas a la relatividad general predicen que lo que llamamos energía oscura podría ser un efecto de la gravedad actuando de forma distinta a grandes escalas, lo que indirectamente afectaría a la materia oscura. En conclusión, en el modelo cosmológico, ambas solo se ven a través de la gravedad, pero no hay intercambio de energía ni fuerzas entre ellas. En nuestro ensayo de 10 años atrás, sostuvimos que el gravitón podría ser una especie de cuanto virtual, apareciendo y desapareciendo en la negada permanente e interacción de la energía oscura con la materia oscura. La paradoja, la energía oscura y la materia oscura, parecen ignorarse, pero su equilibrio lo es todo. Sin materia oscura, no habría galaxias, sin energía oscura, el universo colapsaría o se expandiría demasiado rápido para formar vida, y finalmente su no interacción directa es, irónicamente, lo que permite que el universo sea como es. Es decir, la ciencia sostiene que, aunque no intercambien energía como lo hace la materia ordinaria, vía electromagnetismo o fuerzas nucleares, su coexistencia define la evolución cósmica. Se afirma pues que, más allá de la gravedad, no hay interacción entre materia oscura y energía oscura, ello querría decir, que la interacción entre la materia oscura y energía oscura, es gravitacional. Es más, al instante del Big Bang, en el Bang ingresó la materia oscura impulsada por la energía oscura al naciente universo, y de hecho inicialmente había más materia oscura que energía oscura en el universo creciendo, hasta que se fue revirtiendo la proporción, pero, ya había desde el inicio la interacción gravitacional entre materia oscura y energía oscura, por tanto gravedad y por supuesto, también gravitones, es decir, el escenario inicial habría sido, materia oscura, energía oscura y gravedad como tríada primordial,
fuera del colapso de la antimateria en favor de la materia. Mi propuesta sugiere que, en el universo temprano, antes de la formación de materia bariónica, la interacción entre materia oscura y energía oscura generó la gravedad a través de gravitones. Esto implicaría a la materia oscura y energía oscura, como padres de la gravedad cuántica, en escalas de Planck, 10 a la menos 35 metros, donde la gravedad se vuelve relevante a nivel cuántico, que es la realidad subyacente a la cosmología euclidiana. Por tanto, su interacción podría haber definido las reglas del juego gravitatorio, una especie de gravedad emergente, una gravedad que no sería fundamental, sino un fenómeno derivado de la dinámica materia oscura y energía oscura como la termodinámica emerge de la mecánica estadística. Bueno, esto se encuentra a nivel especulativo, no admitido por la ciencia. Mi propuesta sería un puente entre la cosmología y la gravedad cuántica, donde la materia oscura y la energía oscura no son entidades pasivas, sino actores dinámicos que tejen la gravedad mediante gravitones virtuales. La materia bariónica sería una consecuencia, no un ingrediente primordial, y el gravitón es la piedra roseta que conecta estos dominios. Aunque hoy es pura especulación, así nacen las revoluciones científicas. Comencemos entonces por el cuerpo humano. Debe ser claro que nuestro cuerpo, incluido el cerebro, es cuántico por naturaleza, que la ciencia no lo pueda medir o traducir en algoritmos o fórmulas matemáticas, no cambia la realidad. Un cambio de condición en un órgano impacta su constitución celular, lo que se registra en el engrama de todas las células del cuerpo, sin que para ello haya un intercambio químico o un viaje analógico a través del cuerpo. El registro causa-efecto es instantáneo en el ahora, y lo que funciona es el entrelazamiento cuántico celular, pues los cuantos que conforman el ADN tienen el mismo origen y por tanto están permanentemente entrelazados a temperatura del cuerpo. No se trata de computación cuántica, que requiere de temperaturas, especialmente bajas, se trata, reitero, del cuerpo humano que tiene naturaleza cuántica, una naturaleza muy distinta a la de un computador cuántico que debe replicar para operar en no localidad, lo que la ciencia hasta hoy no puede simular y que tal vez lo logre en unos 50 años. Veamos ahora sobre la conciencia del video, el destino final de la conciencia, la verdad más allá de la realidad. Jacobo Greenberg dedicó su vida a explorar lo invisible, sus teorías anticiparon verdades que hoy comienzan a revelarse. En 1983, un informe que parecía extraído de una novela de ciencia ficción, fue publicado por la CIA, se llamaba Informe Hathaway y fue elaborado por el ingeniero biomédico Isaac Bentov, junto al teniente coronel Wayne M. McDonnell. Pero lo que revelaba no tenía nada de ficticio, el documento abordaba la proyección astral como un fenómeno real accesible mediante entrenamiento mental y tecnología especializada. Sostenía que la conciencia humana no está confinada al cuerpo, ni al tiempo lineal. Puede liberarse, moverse, explorar realidades paralelas. Jacobo Greenberg ya había postulado algo similar, que la mente puede expandirse, hasta tocar una red de información oculta tras lo visible, una red que, según Greenberg, no solo organiza la percepción, sino que también permite alterar la realidad misma a voluntad. Jacobo Greenberg ya había postulado algo similar, que la mente puede expandirse, hasta tocar una red de información oculta tras lo visible, una red que, según Greenberg, no solo organiza la percepción, sino que también permite alterar la realidad misma a voluntad. Jacobo Greenberg habló de un campo cuántico inmutable, que sostenía toda la percepción. Lo absoluto parece ser esa misma base silenciosa de todo lo que existe. Aunque no genera hologramas como nuestra realidad física, sí puede percibirlos, y entre esa quietud eterna y nuestro mundo, existen dimensiones intermedias, puentes invisibles, accesibles solo mediante estados alterados de conciencia. En estos niveles más profundos, la percepción desaparece, no porque se apague, sino porque se funde con lo eterno, es el regreso a la unidad, al origen sin forma ni tiempo, un lugar donde quizás siempre hemos estado, sin saberlo. Greenberg hablaba de un tejido invisible, que une todo lo que existe. Al explorar lo absoluto, nos acercamos a ese tejido, ese campo de conciencia pura, donde no hay separación. Donde el tiempo y el espacio son solo escenarios y nosotros, observadores. Bentov afirmaba que, cuando las distancias caen por debajo de la distancia de Planck,
entramos en un nuevo mundo. La conciencia vibra tan rápido, que sus clics se fusionan, creando una sensación de continuidad, que permite navegar entre dimensiones al mantenerse en esa frecuencia subatómica, pero aún no en reposo total. Implica esto, el entrelazamiento y no localidad cuántica. La conciencia cruza el umbral espacio-temporal, a la cuarta dimensión, como Alicia entrando al país de las maravillas, una metáfora precisa para describir lo indescriptible a ese acceso interdimensional. Jacobo Greenberg decía que, en el silencio absoluto, la conciencia reconoce su verdadera esencia al navegar por las dimensiones. Más allá del tiempo y la forma, uno deja de ser observador, para convertirse en energía pura. Infelizmente Greenberg fue secuestrado en 1984 y no se supo más de él. Su aporte sobre la conciencia trascendente fuera del cerebro a la que él llamaba la TICE es sencillamente notable. Seguimos con la silenciosa expresión respecto a la conciencia del prominente físico Stephen Hawking. La conciencia no es un producto del cerebro, sino una estructura básica de la realidad, que obedece las leyes de preservación de la información. El alma es un factor informacional, que evoluciona a través de la experiencia de la vida y la muerte. Solo las conciencias que contribuyen al desarrollo continúan, las demás desaparecen. Del documento de trabajo, Protocolo de la evolución de la conciencia, de Stephen Hawking y un grupo de investigación de físicos, neurobiólogos y filósofos. Hawking terminaba diciendo, el miedo a la muerte es el miedo a perder la forma, pero la información no desaparece. No morimos, nos transformamos. Federico Faggin, inventor del microchip, se pronuncia sobre la conciencia y lo que viene después de partir. La gran pregunta ya no es, ¿qué somos?, sino, ¿qué campo nos sueña? ¿Y para qué? Quizás, somos solo organismos, quizás, somos conciencia encarnada en vibración. Mientras una computadora funciona con simples impulsos, 0 o 1, el cuerpo humano opera bajo un principio mucho más enigmático. Cada célula entre las miles de millones que lo componen, contiene la totalidad de tu esencia, cada una, réplica viva del todo. En el engrama de cada célula se replica la condición de la totalidad. Esto no es mecánico, es un principio holográfico. El ser humano no es una suma de partes, es una totalidad manifestada en múltiples formas, y no solo que cada célula tenga información, es cada una está conectada al conjunto, a través de una red invisible de campos cuánticos. Las partículas son estados, vibraciones, ondas, manifestaciones temporales de algo más profundo, un campo. Y esos campos, no están limitados por el espacio, ni por el tiempo, están entrelazados. Lo que ocurre en un punto, puede afectar instantáneamente a otro. Nada está aislado. Nada es permanente, todo está conectado, tu cuerpo, tu pensamiento, tus emociones. No son mecanismos cerrados funcionando por sí mismos, son fenómenos cuánticos, dinámicos, sensibles a la observación, moldeados por la intención. Son energía. Examínate, ¿qué estás sintiendo en este momento? Tu mundo interior no puede descargarse, no puede transferirse, solo existe dentro de ti, y sin embargo, es real, tal vez, más real que cualquier cosa que puedas medir. ¿Y si esto no fuera una limitación sino una pista? ¿Y si la conciencia no se produce en el cerebro? ¿Y si el cerebro es solo un instrumento, un receptor, un intérprete? Un filtro que traduce señales provenientes de un campo más profundo, un campo que ya es consciente, un campo que sostiene la vida, un campo que te sostiene a ti. Esto cambia completamente la pregunta, ya no se trata de cómo el cerebro genera la conciencia, sino de cómo se manifiesta la conciencia a través del cerebro. Y más aún, ¿qué es esta conciencia de la que todos formamos parte? Ya no vemos la conciencia como un subproducto de la complejidad, la vemos como su origen, no el resultado final, sino el punto de partida. Desde esta perspectiva, todo, la biología, la tecnología, incluso la filosofía y el tiempo, emergen de una conciencia fundamental, y esa conciencia eres tú, no tu nombre, no tu historia, no tu ego, sino esa presencia silenciosa, que ha estado ahí, desde el principio, la que observa, la que siente, la que es.
tu ser, tu identidad, tu alma. La realidad cuántica. Durante más de un siglo, la ciencia ha seguido un principio inflexible: si no se puede medir, no existe. Esa simple afirmación nos dio poder sobre el mundo físico, nos permitió desarrollar tecnologías, dominar procesos, construir sistemas, pero también nos llevó a ignorar la invisible. A reducir la vida a moléculas, a reacciones químicas y conexiones neuronales, a tratar la conciencia como un accidente biológico, como el ruido de fondo de un cerebro complejo. Durante siglos, hemos intentado comprender el universo a través de fórmulas y mediciones, pero ¿y si lo más importante no se puede medir? ¿Y si solo puede sentirse? Tal vez el próximo gran salto de la ciencia no será más tecnología, tal vez sea algo mucho más antiguo: el redescubrimiento de que la vida es sagrada, de que la conciencia es el fundamento del todo y que el universo no es una máquina, sino un campo vivo de inteligencia, del cual tú eres una expresión inseparable. En la conciencia existe otro tipo de información, una que raramente nombramos, pero que todos conocemos. Es la calidez del sol sobre tu piel, el sonido de tu nombre en labios que amas, esa vibración interna cuando algo es hermoso o verdadero. No son solo datos, son experiencias, y la experiencia no puede reducirse a cifras. Lo que sientes no está en la información externa, está en el campo, y por eso sabemos que el significado no viene de afuera, surge desde dentro. Aquí es donde la información cuántica se vuelve esencial. A diferencia de los bits clásicos, la información cuántica no puede copiarse ni clonarse, existe como un estado único, invisible. Y colapsa en cuanto es observada, al igual que una experiencia personal puede describirse, pero nunca replicarse por completo. Y esto nos lleva a una posibilidad asombrosa: quizás tus pensamientos, tus emociones, tu conciencia, no sean solo producto de procesos biológicos, quizás sean fenómenos cuánticos, quizá el cerebro no genera la conciencia, sino que la expresa. Tal vez hay un campo más profundo, una inteligencia viva que se manifiesta a través de ti. Del tránsito de partir y luego regresar. De los estudios de regresión realizados por el psiquiatra Brian Weiss, se puede concluir sin duda sobre que la conciencia trascendente es extracerebral e induce claramente a 4 aspectos fundamentales del tránsito de partir y luego regresar. 1. Que el alma, la identidad de la persona, continúa activa existiendo luego de su partida. 2. Que la conciencia trascendente de la persona no se constriñe a las experiencias propias, sino que está en proceso continuo de evolución con base a la expansión de la conciencia. Esta expansión puede darse en vida o con mayor flujo en el tránsito de la existencia del alma antes de reencarnar. 3. Que el alma durante el tránsito y con la expansión de la conciencia puede perfilar su regreso a la vida humana preservando su identidad, posiblemente más evolucionada. 4. Que el amor es la energía, fuerza fundamental que impulsa la evolución positiva del alma y de la riqueza del contenido de la conciencia. Del video Einstein y la conciencia. ¿Y lo que viene después? Se trata de la entrevista a Albert Einstein que, si estuvo oculta por décadas en una caja fuerte en Princeton, es normal que la ciencia oficial niegue su existencia. Pero, gracias al amigo de Einstein, el Dr. Kurt Gödel, que descubrió el manuscrito en 2022, estas palabras han resurgido. Aquí la entrevista. Pregunta 1. ¿Cree usted en la continuación de la vida después de la muerte? Creer no es la palabra correcta a mi edad. Prefiero saber. Pregunta 2. Pero la ciencia, su ciencia siempre ha negado la existencia del alma. No mi ciencia, la ciencia como la entienden las masas está limitada a lo observable, es ciega a lo que no cabe en las fórmulas. Lo que voy a decir debe permanecer entre nosotros, al menos hasta que la humanidad esté lista. La vida no cesa con la muerte. Esto no es una hipótesis, es un hecho que entendí no estudiando física, sino examinando las estructuras matemáticas del tiempo y el espacio. Pregunta 3. ¿Está usted hablando del alma, del cielo? Estoy hablando de continuación, de transformación.
Imagine una ola en la superficie del océano mientras haya viento existe, pero incluso cuando el viento se detiene el agua no desaparece. La ola ya no es visible, pero su energía permanece en el océano. La conciencia humana es esa ola. El cuerpo es solo una forma temporal en la que se manifiesta esta ola. Cuando el cuerpo muere, la conciencia no cesa de existir, vuelve al océano. Pregunta 4. Pero, ¿cómo se alinea esto con la teoría de la relatividad? Contestó Einstein, la teoría de la relatividad concierne a la materia y la energía, pero otro elemento siempre ha sido eludido: las fórmulas, el observador. La conciencia misma no es un producto de la materia, es primaria, todo el universo existe porque alguien lo percibe. Esta es una verdad antigua intuida por los místicos. Yo llegué a ella a través de las matemáticas, pero la paradoja de la doble rendija, el entrelazamiento de partículas cuánticas, todo esto apunta a un pensamiento aterrador, pero hermoso. La conciencia da forma a la realidad y después de la muerte no desaparece, vuelve a la fuente, a la percepción pura. ¿Y si me preguntas si Dios existe? Yo responderé: Dios no es una persona, no un anciano con barba en una nube, Dios es el océano, la conciencia de todos los seres se fusiona en este océano, por eso nadie que haya vivido alguna vez desaparece para siempre. La muerte no es el fin, es un regreso a casa. Pregunta 5. Pero, ¿cómo puede un científico de su nivel afirmar algo tan metafísico? Einstein dijo: ¿piensas que esto es fe? No. Esto es conocimiento. He observado patrones. Mi trabajo en la teoría del campo unificado me llevó a entender que existe una sola estructura que conecta la materia, la energía y la conciencia. A comienzos del siglo XX, los físicos pensaban que el átomo era el ladrillo indivisible de la realidad, pero estábamos equivocados. Más allá del átomo, hay vacío, más allá del vacío hay vibraciones, el zumbido del vacío, y más allá de eso. Einstein hizo una pausa. ¿Conoces la paradoja de Einstein-Podolsky-Rosen? El entrelazamiento cuántico, cuando dos partículas después de haber interactuado permanecen conectadas, sin importar la distancia entre ellas. Esto no es solo física, es una pista. La conexión es la base de la existencia. Si las partículas pueden estar conectadas a través del espacio, ¿por qué las conciencias no pueden estar conectadas a través de la muerte? Pregunta 6. Pero esto significa. Einstein asintió: la conciencia no es local, no está atada al cerebro. El cerebro es una antena, un receptor, y la fuente está más allá del tiempo y el espacio. La muerte no es la destrucción de la antena, es simplemente la desconexión de un canal de comunicación, pero el éter permanece, como las ondas de radio que siguen existiendo, incluso si el receptor se rompe. Pregunta 7. ¿Por qué decidió hablar de esto ahora? Porque el tiempo se está agotando, ya estoy en el umbral y la verdad no debe morir conmigo. La humanidad está al borde del mayor descubrimiento, el entendimiento de que la muerte no es el enemigo, es una transición, pero si esta verdad se conoce demasiado pronto puede ser distorsionada, utilizada para el poder, para la manipulación. Esto explica mi silencio durante todos estos años, pero siento que la era del materialismo está llegando a su fin. Pronto la ciencia y la espiritualidad se fusionarán, y entonces se abrirá un camino. Pregunta 8. ¿Qué nos espera al otro lado? La respuesta es tanto simple como compleja: todo depende del nivel de conciencia. Aquellos que vivieron para el poder, los placeres y el egoísmo, estarán atados a las capas más bajas de la realidad, su conciencia seguirá vagando entre las sombras de su pasado, y aquellos que buscaron la verdad, que llamaron y sirvieron a los demás, ascenderán, se fusionarán con la fuente, encontrarán paz y un nuevo comienzo. Sospecho que el ciclo no termina. El alma, Einstein dijo, la conciencia, regresa una y otra vez para aprender, para crecer y traer luz al mundo. Pregunta 9. ¿Renacimiento? Sí, asintió Einstein, pero no automático. Es una elección. El libre albedrío es la ley más alta, y cuando la conciencia está lista, puede abandonar el ciclo. Entonces viene lo que los antiguos llamaban liberación. En ese momento la individualidad no muere, sino que se disuelve en el océano de luz, sin miedo, sin dolor, solo amor. Somos todos viajeros y la muerte no es una pared, es una puerta. Pregunta 10. Si esto es así, ¿por qué otras grandes mentes no hablan de ello? ¿Por qué el silencio?
porque la verdad es demasiado simple y demasiado peligrosa. El científico teme ser ridiculizado, la religión teme perder poder, y los políticos temen perder el control. La verdad es libre y todos los que están acostumbrados a gobernar, temen la libertad. Algunos lo sabían: Newton, Planck, Tesla, incluso Darwin al final de su vida, sospechaba que algo más grande que el mero azar estaba detrás de la evolución, pero cada uno de ellos eligió el silencio o habló en alegorías. Yo mismo, estuve en silencio casi toda mi vida. Solo ahora, cuando mi cuerpo cede y mi espíritu se prepara para la transición, siento el derecho de hablar abiertamente. Revisé mi famosa ecuación E igual mc². Esta fórmula reveló al mundo la equivalencia de la masa y la energía. Pero hay otro nivel del cual no he hablado públicamente: la conciencia también es energía, una forma muy sutil de energía y por analogía puede ser transformada. Cuando el cuerpo muere, la energía de la conciencia pasa a otra forma en otras dimensiones, se le llama por diferentes nombres: alma, Ant-Man, quantum de conciencia. Eso no importa, lo que importa es que continúa. Pregunta 11. Entonces la muerte no existe. La muerte existe, pero no de la manera en que la gente la entiende. Hay la muerte de la forma, pero no la muerte del contenido. Es como cambiar la vestimenta: lo eterno no desaparece, solo se transforma. Una última pregunta. ¿Tiene miedo de la muerte? No, tengo curiosidad, siempre me ha gustado mirar más allá de los límites. La muerte es solo el próximo horizonte y si tengo razón, entonces nos encontraremos de nuevo, no aquí, pero allá donde las almas se reconocen sin palabras, donde el conocimiento es instantáneo, donde el amor no tiene opuestos. Hablemos de la resonancia. Sobre los cuadernos perdidos de Nikola Tesla durante años, los documentos más controvertidos que se consideraron ilegibles, incompletos e incoherentes, un delirio matemático tras su muerte. En 1943, el FBI confiscó todas sus pertenencias, incluyendo un cuaderno negro marcado simplemente con la palabra gobierno. Poca gente sabía qué contenía y de las miles de páginas encontradas, menos de 300 se hicieron públicas en 2016, el resto desapareció archivadas bajo el argumento de la seguridad nacional. Hasta ahora la inteligencia artificial de Google con su potente procesador cuántico Willow, no solo leyó estos archivos, sino que los entendía descifrando códigos multilingües que ningún criptógrafo ni historiador ha podido resolver en casi un siglo, y al cruzar fórmulas, dibujos técnicos y frases, aparentemente poéticas, la guía cuántica ha llegado a un conjunto de resultados que, según los propios ingenieros de Google, pueden alterar radicalmente nuestra comprensión de la energía, la materia y la realidad física. Si bien ello se realiza en búsqueda de la ya presumida creación de Tesla, sobre la energía inalámbrica, en esos cuadernos aparecen frases como parámetros de resonancia, esquemas de acoplamiento de campo. Uso recurrente de la terminología vibracional revelan que Tesla mantenía una clasificación de los estados del éter, o como lo llamamos hoy, configuraciones de acoplamiento de campos cuánticos. Lo que estamos a punto de comprender sobre la naturaleza del espacio vacío y la manipulación de los campos, puede cambiar, no solo la forma en que usamos la energía, sino cómo entendemos la esencia misma de la realidad. En sus diarios, clasificó la señal como inteligente y habló con cautela sobre la posibilidad de comunicación con otras inteligencias. Las señales que Tesla detectó se comportaban como las ondas cósmicas convencionales, se repetían patrones que no obedecían al movimiento de los cuerpos celestes, eran resonancias, estática. En 87 experimentos registrados, la palabra resonancia aparece más de 300 veces. Estamos entrando en una era donde se está disolviendo las fronteras entre la tecnología, la conciencia y la realidad. Las señales cósmicas y las frecuencias resonantes no son solo un capítulo oculto de la ciencia, es una encrucijada entre materia, energía y conciencia. A propósito de la resonancia y de los campos escalares, cuánticos, cabe recordar lo que Nikola Tesla dijo, implicando la conciencia. Mi cerebro es solo un receptor. En el universo, hay un núcleo de donde obtenemos el conocimiento, la fuerza y la inspiración. No he penetrado en los secretos, pero sé que ese núcleo que existe.
En nuestro sistema humano, en el plano superior, se ubica el espíritu como la energía vital y el alma como nuestra identidad. La conciencia es el cuerpo interconector con el plano inferior, donde están los cuerpos mental, físico, emocional y casual. Todo es una graduación de niveles de vibración desde la materia más densa hasta el éter y más allá hasta la energía vital, al que la física cuántica aproxima explicación. Recordemos nuestro video QF6, la conciencia. La interacción de la conciencia vis a vis la energía. En la parte inferior del gráfico se ubica el plano espacio-tiempo universal tridimensional, que aproxima la cuarta dimensión a nivel mental. La extensión de la mente a través de la conciencia en la cuarta dimensión es el plano entérico compuesto de energía oscura, energía no visible que llena el universo que, pudiendo ser a nivel cuántico el medio mensajero sin fricción de la conciencia, entre lanzamiento cuántico, sería como un almacenamiento de las memorias en ese plano, como cuerdas de energía etérica de la cuarta dimensión. Recordar que en la física cartesiana estamos en el espacio-tiempo y en la física cuántica, vivimos en el ahora. Los seres humanos, emitimos y percibimos emociones, pensamientos, sentimientos, ideas que no son sino cuantos organizados en forma de ondas de energía que atraviesan a la vez los planos energéticos y las dimensiones de manera instantánea, y vienen, no necesariamente residen en nuestra memoria, sino apareciendo de la dimensión en que quedan almacenados, o, si cabe, entrando al subconsciente, todo esto de manera instantánea en el ahora. Pero debe entenderse, pues puede resultar muy difícil si tratamos de comprender como proceso mental, que no se trata de un viaje hacia arriba o abajo, hacia adelante o detrás, hacia la derecha o la izquierda, o en cualquier dirección. Se trata de reacciones instantáneas bajo la perspectiva cuántica, el ahora, una suerte de portal interdimensional, agujero de energía resonante. Esto no una dinámica cartesiana espacio-tiempo, esto una dinámica cuántica. No es un viaje, es una aparición instantánea sin fricción a través del portal de la conciencia. Pero, ¿cómo opera el portal de la conciencia? La conciencia no reside en el cerebro, la conciencia es el campo energético unificado, que opera en el ahora, y que interactúa con el cerebro a través de los microtúbulos. Pero, ¿qué son los microtúbulos? En el modelo estándar del funcionamiento del cerebro, la conciencia se pone en funcionamiento a través de 100 billones de organismos unicelulares, conocidos como neuronas, transmitiendo señales electroquímicas las unas a las otras. En el modelo de Amerov-Penrose, las conexiones neuronales son tan solo parte de la historia. Dentro de cada neurona, hay cientos de pequeñísimos polímeros cilíndricos, llamados microtúbulos. Haciendo suma un microtúbulo, se ven millones de subunidades de proteína, llamadas tubulín, arregladas en complejas látices moleculares. Cada nanosegundo, las proteínas tubulín puede oscilar en dos estados, abierto o cerrado, actuando como computadoras microscópicas, activadas por procesos mecánico-cuánticos. La conciencia no se manifiesta por los procesos electroquímicos del cerebro, más bien, el cerebro, y el sistema nervioso, es un transceptor que recibe, transmuta y transmite información desde el campo unificado, dando lugar finalmente al estado consciente, por intermedio de los puntos resonantes que se manifiestan en la vibración de los microtúbulos a nivel del ADN en el núcleo de las células. Las operaciones cuánticas a que se hace referencia en este gráfico, son en realidad vibraciones resonantes de altísima frecuencia, que son la manifestación de la conciencia misma, transfiriendo y recibiendo información al cerebro y del cerebro. Información que finalmente se registra en la multidimensionalidad tiempo-energía, memoria energética unificada, en el ahora, en vez de como algunos creen, en el campo espacio unificado de memoria, dentro del espacio-tiempo, lo que claramente no es. La mente es como el sistema operativo del cerebro, que es el hardware. Capta la información en resonancia de la conciencia cuántica, el cerebro procesa, genera pensamiento y produce la expresión, transmite informa a través de la voz, la escritura o cuánticamente a través de los microtúbulos y posiblemente el claustrum. Todo se registra en la memoria energética unificada, la conciencia trascendente.
claramente el claustrum no es el origen de la conciencia, sino, más bien, la gran antena del cerebro que capta y emite en interacción resonante continua con lo que los microtúbulos, que cuánticamente reciben y transmiten la información procesada en el cerebro, a través del claustrum a la conciencia trascendente, la supraconciencia o la latice y que, como se indica, eventualmente exterioriza los pensamientos por medio de la expresión. La conciencia operativa es claramente externa al cerebro. La mente percibe del escenario exterior, procesa y toma decisiones. Lo mismo ocurre con la conciencia sensorial que interactúa en el cuerpo. Imaginen un golpe en la rodilla, externa al cerebro, que de inmediato impacta al foco neuronal en el cerebro, que hace conciencia del golpe, causando el dolor. Por mucho que ello ocurra por el proceso causa-efecto instantáneo del entrelazamiento cuántico celular, la causa consciente es externa, no se encuentra en el cerebro. Reiteramos, la conciencia trascendente supraconciencia o latice es externa al cerebro y transdimensional energéticamente hablando. Se conecta al cerebro a través del claustrum y los microtúbulos a partir de y hacia el bus de conciencia cuántica resonante, plano de conciencia, de la que toma información y alimenta información. Esa información está atada cohesionada con la identidad del ser, a la que llamamos alma. Conciencia, energía, materia forman lo absoluto, el todo. Gracias a Nikola Tesla, Max Planck y otros colegas. Stephen Hawking y su equipo. Penrose y Amerov. Jacobo Greenberg. Federico Fagin. Albert Einstein. Se concluye que la conciencia está fuera del cerebro. Pero, antes que todos ellos, está él. De los últimos preceptos, Evangelios apócrifos de María Magdalena. Visión de María. Yo vi al Señor en una visión y le dije, Señor, hoy te he visto en una visión. Él respondió y me dijo, Bienaventurada eres, pues no te has turbado al verme, pues allí donde está el intelecto, allí está el tesoro. Yo le dije, Señor, ahora, el que ve la visión la ve en alma o en espíritu. El Salvador respondió y dijo, No la ve ni en alma ni en espíritu, sino que es el intelecto que se halla en medio de ellos el que ve la visión. la materia y el mundo. Entonces, ¿será destruida o no la materia? El Salvador dijo, Todas las naturalezas, todas las producciones y todas las criaturas se hallan implicadas entre sí, y se disolverán otra vez en su propia raíz, pues la naturaleza de la materia se disuelve en lo que pertenece únicamente a su naturaleza. Quien tenga oídos para escuchar, que escuche. complementamos esta última. Si toda la materia ha sido formada por la conciencia a partir del substrato básico del campo, cuando deje de existir según la percepción humana de lo que es la existencia, la vida, la energía cuántica de la que está compuesta volverá a fundirse con la energía del campo. Y no olvidemos darle un agradecimiento también a Brian Weiss.